Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Esperando que todos, al igual que sus familiares, se encuentren bien de salud ante toda la situación que estamos viviendo. A mi grupo le corresponde hablarle acerca del seminario con el tema Principios bioéticos, su aplicación, método de análisis bioéticos. El grupo está conformado por García Ismail, Cox, Jesslyn, Morales Adonia, Morales Tania, Morales Genderi, Arjona Heidi y mi persona, Jennifer Wood. Introducción. La bioética es una disciplina joven de la filosofía dentro del campo de la ética, con apenas 20 años de existencia, pero con gran aplicación en nuestros días. Los principios de la bioética en la enfermería tienen como base la satisfacción de las necesidades humanas y los aspectos que afectan se convierten en un conjunto de acciones y principios que tienen como propósito brindar atención al hombre enfermo y sano, a la familia y a la comunidad. Conceptos. Un principio, en su concepto más amplio, es una base ideales de fundamentos, reglas y políticas, de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencia. En la bioética, es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. A continuación, como siguiente punto tenemos lo que son los principios bioéticos y su aplicación. Son 4 principios bioéticos: beneficencia, no beneficencia, justicia, autonomía. Los principios bioéticos son para que el ser humano tenga una conducta apropiada a lo que es respecto a la vida. Los profesionales de enfermería, mediante lo que es sus observaciones y acciones eficientes, siempre deben poner en práctica lo que son los principios bioéticos. Empezamos con el primer principio, que es el principio de beneficencia. Este tiene como base el no dañar. Aquí se busca dar la máxima atención al paciente, en hacer en cuanto se pueda para mejorar lo que es la calidad de su salud. Lo principal del principio de beneficencia es promover lo que es hacer el bien. Promover lo que es hacer el bien tanto para el enfermero y para la sociedad. Dentro del principio de beneficencia se fundamenta lo que son los códigos médicos, como por ejemplo el juramento hipocrático. Este juramento es un documento de carácter ético para la orientación de lo que es la práctica. Esto lo firman lo que son las personas que van a trabajar en la salud. También subraya o nos habla de alguna manera en el tener que hacer efectivo el bien. Y no solamente querer hacer el bien o desear hacer el bien, es llevar a hacer el bien a lo que es la práctica. Como por ejemplo, el bienestar de un paciente sería mantenerle el tratamiento o eliminárselo si vemos de que no lo están en caso de que el medicamento no esté funcionando. Como siguiente tenemos lo que es el principio de no maleficencia. En lo que es la mala praxis, esto significa evitar hacer daño, evitar lo que es la imprudencia, la negligencia. En este principio también hablamos de no hacer daño. Es decir, el profesional de enfermería tiene el deber y la obligación de no dañar.
Este principio también va ligado a lo que es la beneficencia, ya que los dos de alguna manera promueven hacer el bien. El ejemplo sería de no maleficencia, no dañar, no causar daño, no causar dolor, sufrimiento, no matar, no incapacitar a algún paciente. En el principio de autonomía, este refleja que la prioridad es la toma de decisiones relacionadas con la enfermedad del paciente. Es aquí donde el paciente escoge lo que es mejor para él, para su conveniencia, o lo que él cree que es bueno para su salud. En pocas palabras, se refiere a que el paciente debe ser correctamente informado de la situación, de las posibilidades de su tratamiento, cómo se le podían aplicar. Aquí se debe respetar lo que es la decisión del paciente, o sea, la práctica conocida como el conocimiento informado. El conocimiento informado es el seno de la relación enfermero-paciente. Es aquí donde el paciente comprende la información que le da el enfermero de acorde a lo que sea una investigación que le vayan a realizar, un tratamiento o una fuerte decisión que tenga que tomar el paciente de acuerdo a lo que es su salud. Y en el principio de justicia, este se refiere a lo que es la obligación de igualdad en cuanto a lo que sea los tratamientos, la distribución equitativa de lo que son los recursos para prestar lo que son los servicios de la salud o alguna investigación. Aquí se pretende que se tenga acceso a todos los servicios, a los medicamentos adecuados, a que sean dignos de recibir una buena atención. Una buena atención al trato del paciente. Es decir, en el principio de justicia no debe de haber juicio de valores. No debe de haber una distinción de raza, de economía, de sexo o cultura. Aquí lo que se busca es buscar la igualdad de todos los pacientes, que todos los pacientes sean tratados con la misma igualdad. Métodos de análisis bioético, el principialismo. En la medicina de corte anglosajón, desde los años 80 se han venido desarrollando varios modelos de análisis, de los cuales derivaron mucho del célebre informe Belmont. Este documento se centró en tres esenciales que toda decisión debería tomar en consideración, como lo son la autonomía, la beneficencia y la justicia. Estos tres principios esenciales, que hunden sus raíces con diferentes énfasis en la historia de Occidente, se convirtieron en un primer momento en uno de los estandartes más célebres de los primeros años de la bioética. De esta hipótesis bioética, dígase también cultural y esencialmente norteamericana, toma asiento el célebre principialismo de los autores Beauchamp y Childress, cuyo esfuerzo se orienta a resolver problemas éticos clínicos con base en aplicación de estos principios universales: beneficencia, justicia y autonomía. Pretendidamente conocido por todos, con los que puede guiarse la actuación fundamental del médico. Si en algún momento del siglo pasado fue célebre la bioética, lo logró en buena parte por el principialismo de Beauchamp y Childress, ya que se presentaba como una herramienta útil y eficaz para todo tipo de soluciones. La difusión de estos tres principios, a los que posteriormente se añadió el principio de no maleficencia,
Fue tan popular como criticada. Una de las más duras críticas consistió en sostener que dicho modelo es una propuesta que carece de contenido antropológico, que encarne la aplicación o justificación de estos principios. Con estos principios suspendidos en el éter, como algunos sostienen, y sin ninguna jerarquía entre ellos, al igual que sujetos a contenidos de interpretación diversa e incluso en algunos casos contrapuesta, el principialismo perdió buena parte de su crédito como estrategia de solución a los problemas clínicos, ya que a estas críticas se sumaron otras que señalaron al principialismo como un análisis de carácter más consecuencialista, deontologista, aunque en principio intentará conjugar ambos modelos, Dada su naturaleza de alguna forma artificial, el principialismo se ha decantado más común como una versión clínica del pragmatismo que pretende, antes que principios, resultados prácticos y aplicables a un escenario multicultural, multiétnico y pluralista. Aunque en una prima fase su formulación es válida, la resolución de casos clínicos complejos, la aplicación universal y exclusiva es problemática por varias razones, como lo son la jerarquía en su formulación, sino que la interpretación sobre los mismos es auténticamente problemática. En efecto, la aplicación del principio de beneficencia puede ser compleja, pues su contenido puede ser interpretado de forma diferente en una misma situación. El deontologismo. Para poder comprender sobre qué es el deontologismo, debemos saber como base la palabra deontología. Deontología es una rama de la ética que trata de los deberes, principalmente de los deberes que rigen la actividad profesional. Se dice que es un conjunto de deberes relacionados al ejercicio de la profesión. Entonces, la deontología debe entenderse que es el estudio de los deberes éticos de una profesión, o sea, las normas que rigen la conducta y el desempeño en el ámbito profesional. Entonces, la deontología profesional es aquel conjunto de normas vinculadas a un colectivo profesional. Cuando hablamos de un colectivo profesional, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, cada profesión, cada uno ha desarrollado su propio código. El deontologismo. Entonces, un marco normativo cuyo objetivo es decirnos las acciones que debemos y lo que no debemos hacer, dando prioridad respecto a las normas. ¿Qué relación hay entre ética y la deontología? La ética y la deontología tienen una íntima relación con la moral, tanto incluso ambos ámbitos se confunden con frecuencia. En la actualidad se ha ido diversificando. Por ejemplo, la ética es el conjunto de normas que viene del interior y la moral son aquellas normas que provienen del exterior, es decir, la sociedad. Entonces, como deontología se denomina la ciencia que trata sobre los conjuntos de deberes, principios éticos que conciernen a cada profesión o oficio en su ámbito laboral. El deontologismo. Cuando hablamos del deontologismo, según Immanuel Kant, es una doctrina de la ética que señala que la moral es una cuestión de deberes y obligaciones. Esto quiere decir que si una acción moralmente incorrecta incluye un acto moralmente correcto, la acción no deja de ser incorrecta. Por el contrario, si una acción moral correcta degenera a una conclusión moralmente incorrecta, por esto la acción inicial no deja de ser buena. ¿Quién fue Kant? Kant fue uno de los filósofos de la Edad Moderna más influyentes
por sus principales aportes a la ética moderna en sus teorías deontológicas y lo que prima del deber sobre lo que deseas. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg. Él aportó sobre la ética kantiana. Esta ética destaca que a pesar de ser raíz ilustrada, tiene connotaciones religiosas, por lo que fue alabado por filósofos cristianos y criticado por filósofos ateos. Demostró también la falsedad de toda doctrina moral que pretende apoyarse en consideraciones empíricas. Otra fue otorgar a la ética una base exclusivamente racional y priorísticas. También aportó las teorías deontológicas, como aquellas que fue el imperativo categórico, la ética kantiana, que es formal y autónoma, formal porque postula el deber a todos los hombres, y autónoma porque el ser humano es ser activo, productor y libre de sus actos. Sus teorías deontológicas, para Kant, la deontología en sí misma es una ciencia de los deberes imperativos, categórico, en lo que no implica los fines sino la intencionalidad del acto, independientemente de las consecuencias. Material de aquel. La base de la ética kantiana se encuentra en los siguientes principios. Obra siempre de acuerdo con aquella máxima en la que al mismo tiempo puede desear que se conviertan en ley universal. Y el imperativo categórico dice que otro punto importante de la ética es el imperativo categórico, que consiste en norma que considera incondicional, necesaria y absoluta, que debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. O sea, los individuos deben hacer lo que es correcto, no importando las consecuencias. Este es un término categórico, sin excepción. Este enfoque se conoce como deontologismo. Las perspectivas deontológicas o del deber tiene raíz en el pensamiento ético kantiano sobre la moral. Según el enfoque de Kant, la buena moral debe ser orientada por morales universales y universalmente aceptables. Lo mismo que Kant denominó imperativo categórico, sin considerar las consecuencias porque éstas, según Kant, en alguna manera, atendiendo a su cumplimiento, serán siempre morales. ¿Cuál es su característica del modelo de ontología? Consiste en basar su criterio moral en principios de razón, lo que deriva la responsabilidad moral del sujeto cuando hay efectos negativos en la acción. Por ejemplo, mentir no está dentro del razonamiento moral, e incluso si evitara una mala consecuencia, ejemplo, la muerte de una persona. No mentir es una norma deontológica y por tanto decir siempre la verdad es un comportamiento marcado dentro de la norma universal. Asimismo, será veraz en un sagrado mandamiento de la razón, que es incondicionalmente exigido y no limitado por condición alguna. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque deontologista se opone al consecuencialismo en la medida en que considera un error. La consecuencia no justifica la acción, sino los argumentos que justifican la relación entre la acción y la consecuencia. El deontologismo no supone una dificultad o problemática ética como otros modelos. Se trata de una aplicación deductiva de los principios al escenario práctico, aunque este extrañe de hecho algunas dificultades. El deontologismo se puede entender que es una guía práctica formal para el ejercicio de la profesión cuyos contenidos contienen en alguna medida estar sujetos a controversia. El deontologismo está relacionado con los deberes de la profesión, con el estudio, con la ética y con los principios.
El consecuencialismo. El consecuencialismo es una corriente del pensamiento moral en la cual, como sugiere su nombre, son los resultados de una acción que son consideradas, en definitiva, el criterio moral con el que puede determinarse la moralidad de una acción. Para el consecuencialismo, lo importante son las consecuencias. Una acción éticamente correcta es la que conlleva buenas consecuencias y una incorrecta es todo lo contrario. Es decir, no existen buenas o malas acciones, sino tan solo las consecuencias. Un ejemplo tenemos que si una persona miente, las acciones que está haciendo lo conlleva a consecuencias incorrectas o correctas, o si lo que está haciendo lo lleva a una consecuencia buena o mala. Modelo casuístico. Este modelo se refiere a la aplicación de principios o de razonamientos éticos a partir de casos. Así, la solución del caso no emerge de una deducción de principios ni de la evaluación de las consecuencias, sino del caso mismo. Uno de los modelos más conocidos de la casuística es el de Hansen y Tolmin, que intentaron incorporar un modelo particular de la casuística a las disputas morales bioéticos clínicas contemporáneas. La nueva casuística de Hansen y Tolmin, aplicada al escenario clínico, se trata de la llamada ética de situación, según la cual las decisiones morales y las circunstancias que las generan son únicas e irrepetibles, por lo que es imposible aplicar leyes universales o principios que la expliquen. Tolmin criticó el célebre modelo principialista de la bioética al referirse a este como una especie de tiranía de los principios. Existe, por el contrario, para una analogía entre el conocimiento médico y el ético. Ambos llegan siempre a un juicio razonable más que a un juicio exacto. De esta forma, la casuística se propone como un punto intermedio entre, de un lado, el absolutismo de la teoría moral y del otro, el relativismo que podría resultar al considerar la falta de acuerdo entre esas mismas teorías. La casuística o ética de la situación aborda diversos aspectos de cada caso, especialmente el contexto sociocultural y legal administrativo, que pueden ser determinantes para la toma de decisiones. A pesar de la celebridad que este método tuviera durante algunos años, también ha sido criticado con al menos 5 objeciones principales que mencionaré a continuación. La primera es el análisis del caso. En el enfoque de la casuística requiere una cierta uniformidad de puntos de vista que no siempre está presente en una sociedad pluralista. El método difícilmente puede lograr un consenso sobre cuestiones controversiales. La tercera, en el método no hay cabida para examinar críticamente el papel de las instituciones sobre los casos. El 4, el análisis casuístico puede producir diferentes conclusiones sobre los casos que se eligen. Los
paradigmas alternativos. Y el 5, el método no puede articular adecuadamente los motivos de sus conclusiones. De la virtud. La propuesta ética de la virtud aspira a superar el comportamiento basado en la desconfianza e incapacidad de evaluar y valorar los intereses del paciente. Se trata de establecer una confianza como el requisito indispensable para las relaciones humanas y profesionales y de buscar en todo momento los criterios clínicos a su propia percepción de lo que es bueno o malo para el paciente. La aspiración esencial de este modelo está centrado en la virtud y se orienta a obtener y fortalecer una relación fiduciaria entre ambos y también constituye el fundamento de la ética profesional. Así sostiene Pellegrino en el camino de las virtudes, especialmente la virtud médica, que es indispensable para el cultivo de las humanidades. La noción de virtud es entendida como excelencia, es decir, como el hábito que facilita a la gente llevar a cabo un acto que va de acción a un comportamiento con educación y perfección. El modelo de la virtud se opone radicalmente a la ética del deber. La práctica de las virtudes que como hábito afectan al ser de la gente, en este caso al médico, permiten al sujeto ser capaz de influir en las decisiones y pasos más justos y prudentes de los casos del paciente, sus colegas y su propia vida. Ética personalizada o centrada en la persona. La ética personalizada se trata de un enfoque bioética cuya opción se centra en la persona humana y su significado ontológico y antropológico. ¿Cuál es la metodología de la ética personalizada? La metodología es que emplean un método propio que es como una modulación del método fenomenológico en el cual se desactivan los componentes idealistas y se posicionan frente a la modernidad de modo crítico y constructivo al mismo tiempo. No aceptan la idea de matriz de la modernidad, pero sí algunas veces las novedades filosóficas que se han aportado, como el yo, la subjetividad, la libertad, que es como una autodeterminación. La bioética centrada en la persona se plantea desde dos características importantes. La primera, como un puente entre la ciencia biomédica y la materia humanista, y la segunda como una estructura antropológica que se afianza en una base ética abierta a la metafasis, es decir, como un planteamiento o un modelo denominado personalismo ontológico, en el cual se reconoce el valor central de la persona como un punto de referencia esencial para responder a las nuevas problemáticas surgidas en el contexto del proceso científico y tecnológico. ¿Cuál es la perspectiva de la ética personalizada? La perspectiva es asegurar el respeto y salvaguardar la vida humana, por la cual existen principios rectores o de orden más general que se resumen a continuación. El principio de libertad y responsabilidad es la obligación moral de cuidar la vida humana y salud de una persona ajena o propia. El principio de totalidad o principio terapéutica rige la licitud de toda terapia médica y quirúrgica, por el cual es lícito sacrificar una parte de beneficio del todo el unitario e integrado del hombre. El principio de proporcionalidad terapéutica. Existe una obligación moral de implementar solo aquellas soluciones terapéuticas que guarden la debida proporción entre los medios empleados y el resultado previo. Y el principio del doble efecto es voluntario o indirecto. Se define como algunas condiciones que hacen lícita la implementación de una acción que tiene dos efectos, un positivo deseado o un negativo o tolerado. Además de estos principios, existen otros principios de la ética médica que son concordantes con la visión personalizada, entre las cuales se puede mencionar el principio de confidencialidad. Es que el personal de salud debe mantener siempre el secreto
mientras que el paciente no desea que sea informado algún familiar o alguna otra persona. También está que no se pueden hacer daños a los pacientes. Está el principio de prevención, que es una identificación y acción sobre el riesgo que tienen los pacientes, y el principio de no abandono, que es uno de los más importantes, es donde el personal de salud tengan siempre en el cuidado y la seguridad de un paciente, aunque no haya posibilidades de curación. La importancia de la bioética en el desempeño de la enfermería. La vocación de enfermería es ante todo una labor humanitaria. Esta concepción es de vital importancia en práctica social de una profesión que comprende un sistema de valores y una búsqueda de conocimientos que definen la forma de pensar y de actuar de un enfermero o enfermera. Los principios de la bioética en la enfermería tienen como base la satisfacción de necesidades humanas y los aspectos que la afectan. Se convierte en un conjunto de acciones y principios que tienen como propósito brindar atención al hombre enfermo y sano, a la familia y a la comunidad. Es por eso que la carrera profesional de enfermería es una ciencia complementada con el arte, ya que enfermería no solo se basa en teoría, porque hay momentos que la enfermera tiene que sobrepasar pequeños inconvenientes, poniendo a prueba su desempeño bioético y ético, su campo y en su campo laboral. Por tal motivo, esto conlleva a un peldaño muy importante para el éxito de la carrera de enfermería. Como futuros profesionales en enfermería, no solamente estamos relacionados directamente con el usuario, sino también estamos incluidos en equipos de investigación, desarrollo y planteamiento de nuevas ideas científicas y tecnológicas. Hemos de aprovechar esta ventaja para defender aquello en lo que creemos, sino que permitir nuestra propia concepción de lo bueno y lo malo, que estanque en el desarrollo personal y el desarrollo de la humanidad, pero representando los ideales de la ética y la moral que nos califican. La bioética se constituye en estos tiempos en una necesidad. Es nuestra obligación entender y comprender los procesos del continuo cambio que vive el mundo y así evolucionar con el mismo, representando los valores que como profesionales, futuros profesionales de enfermería, tenemos que adoptar con la profesión, con cada situación en un contexto global, pero sin dejarnos caer en las garras de la masificación. Esta masificación no tiene ni puede influir en la atención de calidad que se debe brindar minuto a minuto a los usuarios de los sistemas de salud, sea cuales estos sean, en todo el mundo. En conclusión, como futuro profesional en enfermería, tenemos que analizar constantemente nuestros valores personales, principios éticos y morales a través del estudio de la filosofía, la ética y la bioética, para desarrollar habilidades en toma de decisiones bioéticas. Las enfermeras y enfermeros tienen que estar conscientes de la responsabilidad ética que surge de sus propios sistemas de valores personales y profesionales que les hacen elegir una conducta
y no otra cuando deben asumir una decisión frente a sus pacientes. En el ejercicio profesional, ante el sistema de salud o ante la sociedad, o cuando tienen que responder por lo que han hecho o por lo que no han hecho en relación con los cuidados de enfermería. Los actuales profesionales de enfermería deben estar conscientes de que la profesión no les ha proporcionado una capacidad cualquiera, sino una capacidad peculiar, que es una facultad específicamente para contribuir con inteligencia al bien común, respetando el derecho de la autonomía y actuando como justicia. Y esto es lo que se espera como futuros profesionales nosotros podamos adquirir.